Hola a todos? Espero se encuentren muy bien. Pues bien, ya estamos listos para esta nueva emisión de aprendizaje a distancia. En esta ocasión nuestro vídeo es sobre un tema de la materia de historia. Continuamos con el tema de la época virreinal. En este caso nos vamos con la iglesia en la Nueva España y posteriormente tomamos el tema del legado virreinal, que ahí conjuga muchas de las acciones que hacemos nosotros ahora, pero que vienen desde esta época. Vamos a ver cómo llegaron a nosotros, cómo las fuimos adoptando. Sin más que decirles, vamos allá. Bien, para esto nos vamos a nuestra página 254 de la guía santillana, aunque voy a hacer una pequeña pausa por aquí. Si tú estás respondiendo ya tus actividades, te recomiendo que tengas a la mano tu libro de historia, porque muchos de los temas que vamos a ir abarcando, como ya los leímos, ya los analizamos previamente, no te los estoy colocando como actividad. Sin embargo, sí te van a servir algunos de los temas ahí en las páginas. Ahorita te voy a decir cuáles son, para que complementes estas actividades y para que las comprendas un poquito mejor. De todas maneras, voy a ir desarrollándolo de una manera que tú puedas realizarlo solito y pues vamos allá. Página 254 de nuestra guía santillana. Dice ahí la iglesia en Nueva España. Las páginas de tu libro de la SEP van de la 136 a la 138. La Iglesia Católica desempeñó un papel muy importante en el virreinato. Se encargó de la evangelización de los indígenas y de vigilar la práctica del catolicismo en esas tierras. Acumuló alimento y propiedades provenientes de donaciones, diezmos y limosnas. Con esos recursos realizó obras de beneficencia como la construcción de orfanatos y hospitales. Además, edificó colegios y pagó a notables pintores, escultores y arquitectos para construir y adornar majestuosas iglesias que fueron el símbolo de su poder y su riqueza. Bien, con este pequeño resumen de lo que hacía la iglesia en esta época, vamos a nuestro primer ejercicio, donde nos pide: escribe en los espacios el tipo de influencia que la Iglesia Católica ejerció en la sociedad virreinal y apóyate en las palabras del recuadro. Vienen aquí dos partes. La primera, con los recuadros, las vamos a llenar con las palabras económico, político, social o cultural. Estas cuatro palabras representan las funciones que tenía la Iglesia. Fíjate la importancia que tenía la parte eclesiástica, es decir, la Iglesia o la religión, sobre todo el desarrollo social. Y las acciones que realizaban vienen aquí. La primera dice: se encargó de la educación de los novohispanos. La segunda, promovió el orden y la paz a vigilar a sus feligreses. La tercera, asumió funciones bancarias al prestar dinero a comerciantes y mineros. Y finalmente, obispos y clérigos tenían más autoridad que los funcionarios civiles del virreinato. Imagínate eso. Las autoridades, como los gobernantes o virreyes, tenían que rendir cuentas a sus obispos porque ellos eran su contacto directo con España o con la corona española. Pues bien, aquí nuestro primer ejercicio nos pide completar con las palabritas del recuadro en función a lo que realizaba la iglesia. Si aquí me está preguntando que se encargaba de la educación de los novohispanos, ¿qué parte crees tú que corresponde? ¿La parte social, la política, cultural o económica? Pues bien, te regalo esa primera, que es la cultura. Bien, acuérdate que la educación pues va de la mano con la cultura. Y vamos allá. Muy bien. Válgame, no sé por qué se ha borrado, pero está bien. Cultura. Muy bien. Disculpa mis garabatos. Ya te sabes la opción aquí de mi editor, pues no está muy buena. Bien, segunda parte. Promovió el orden y la paz al vigilar a sus feligreses. Esta parte, pues, es social, porque está hablando de toda la comunidad que asistía a la iglesia. Y como aquí no me van a caber por mis letrotas, pues solo te voy a poner por ahí una pequeña línea. Ya tú sabes que tú debes de escribir la palabrita entera. ¿Ok? Las otras dos te las dejo a ti solito, son un poquito más sencillas. Una habla de dinero y la otra habla pues de autoridad. Entonces vas en la parte político y económica, ya solo acomoda en el lugar que corresponda. Ejercicio número 2.
Relaciona las columnas con líneas de diferente color, es decir, cada una que vas a relacionar usa un color distinto, ¿va? Si tienes 4 opciones, pues son 4 colores diferentes los que deberías estar usando. Recuerda que si no tienes colores, no pasa nada si me lo haces con lápiz. Si perdiste tu lápiz, no ha habido chance de comprar uno nuevo, usa un lapicero, lo que tú puedas, pero trata de que sí podamos identificar cuáles son las opciones que tú estás relacionando, ¿ok? Bien, dice ahí la primera, los frailes escribieron libros donde contaron, y en el otro lado tienes que encontrar ahorita la opción. La siguiente dice, la iglesia vigilaba la práctica del catolicismo y las buenas costumbres mediante, puntos suspensivos. Ahorita buscamos. La iglesia tuvo entre sus propiedades, etcétera, etcétera, y los curas apoyaron a los indígenas en, y las opciones son la defensa de sus tierras ante los españoles, haciendas y ranchos con mucha producción, el Tribunal del Santo Oficio o Inquisición, y la historia, costumbres y prácticas religiosas de los indígenas. Pues bien, te voy a regalar 2, en este caso te voy a regalar la segunda y la última, para que pues no digas que siempre agarro la primera porque está más fácil, ¿va? La segunda dice, la iglesia vigilaba la práctica del catolicismo y las buenas costumbres mediante el Tribunal del Santo Oficio. Recuerda que ellos castigaban a quienes no llevaban la práctica tal cual ellos lo pedían y pues obtenían algunos por ahí castigos o sanciones a través de la Inquisición. Y la última, te dije que también te iba a ayudar, dice, los curas apoyaron a los indígenas en... Y aquí está un poquito más fácil, dice que diferentes colores, ¿recuerdas? Defender sus tierras ante los españoles. Las otras 2 las resuelves solito o con apoyo de tus papis, ¿va? Recuerda que puedes apoyarte también en tu libro de historia, páginas 136 a la 138. Vamos, siguiente página de tu guía, que es la 255, descontento social. Este tema también lo tenemos en nuestro libro de historia. Como ya lo habíamos analizado, yo ya no te lo puse así como actividad, pero está en la parte de la página 139 a la 141. Y dice ahí, durante el virreinato los grupos sociales vivieron situaciones diferentes. Mientras los españoles gozaban de prestigio, poder y riqueza, a los criollos se les negaban esos privilegios por haber nacido en América y vivían a disgusto por tener menos derechos que los españoles. Por su parte, el resto de la sociedad sufría condiciones de desigualdad. Los indígenas vivían en pobreza, los esclavos realizaban, dice ahí, los trabajos pesados y las castas eran discriminadas. ¿Recuerdas que vimos sobre las castas? Por ello se rebelaron o provocaron motines en varias ocasiones, pero no cambiaron la situación existente. Con este pequeño resumen, vamos a tratar de resolver nuestro ejercicio número 1, donde nos pide, escribe en el esquema la razón del descontento de cada grupo social. Es decir, vienen ahí los criollos, los esclavos, los indígenas y las castas. Y con lo que leímos ahí arribita, pues vamos a buscar qué les molestaba a cada uno de estos grupos, ¿ok? Y vamos a ver. En el caso de los indígenas, nos dice aquí arriba en el texto, las situaciones te las voy a subrayar. Tú sabes que tú no tienes que subrayar nada, pero es para que tú puedas identificar por ahí qué te estoy tratando de decir. Indígenas vivían en pobreza, así que le vamos a poner aquí en indígenas, que estaban enojados porque vivían pobres. Le voy a poner pobres porque a mí no me cabe eso de la pobreza. En pobreza. Muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente. Las castas. Y mi texto me dice que las castas hacían ¿qué? A ver si te acuerdas. Eran discriminadas. ¿Te fijas? Ay, no me cambió el color, perdóname. Aquí, eran discriminadas. Entonces, mi respuesta en las castas es
¿Por qué eran discriminadas? Pues porque para los españoles ellos ya eran mezclas y no eran importantes. ¿Ok? Tú escribe bonito, por favor. No escribas como tu maestra. Recuerda que te he enseñado a escribir un poquito mejor. Recuerda que también no solo tú vas a leer tu trabajo, sino probablemente tus papis, pero también tu maestra. Ayúdame, porfa, a poder revisarte de una manera más sencilla. ¿Ok? Ejercicio número 2. Anota el nombre del grupo social que expresó su descontento en cada caso. Y las opciones de grupos que tenemos es indígenas, castas y esclavos. Dice ahí el descontento, ¿cómo lo expresaron? En 1609, en Veracruz, un grupo liderado por... Discúlpame si no veo porque ando por aquí en la pantalla. En Yanga, Veracruz, este grupo se rebeló contra los malos tratos de los españoles y se declaró libre. La siguiente opción, en 1692, en la Ciudad de México, este grupo incendió el Palacio Virreinal a causa del hombre que había provocado, la escasez de maíz. Y finalmente, en 1766, en Pátzcuaro, Michoacán, este grupo de purépechas se rebeló contra las autoridades españolas porque querían obligarlos a dejar sus tierras. ¿Te acuerdas la salida que hicimos a las Yacatas? Nos hablaron de esta parte. Pues bien, vamos a tratar de identificar el grupo que salió afectado de esta manera y que se defendió, digámoslo así, expresando su descontento. En la primera opción habla de los veracruzanos que se sentían, pues que los trataban mal y pues dijo, ¿sabes qué? Queremos ser libres. Obviamente si hablas de querer libertad, estás hablando de personas que no la tenían, por tanto me voy a ir por los esclavos. Muy bien. Luego te voy a dar la última que habla de los purépechas. En este caso los purépechas eran considerados el grupo de los indígenas. Muy bien, por eso escribimos aquí indígena y pues ya te la dejé súper fácil, solo queda un grupo. Lo escribes por favor en la otra opción. Bien, con eso concluimos esta página y vamos a continuar con nuestra clase o tema. Vamos con el tema del legado virreinal y recuerda que puedes complementar este tema con las páginas 142 y 143 de tu libro de texto, libro de historia, y vamos a ver qué dice nuestra guía. Durante el periodo virreinal, la convivencia entre americanos, europeos, africanos y asiáticos propició el intercambio y la mezcla de costumbres, tradiciones y conocimientos. Como resultado se creó una cultura que, aunque tiene raíces de distintos pueblos, posee un carácter propio y definido. Esta cultura mestiza tiene varias manifestaciones. Por ejemplo, el español que se habla en México ha conservado varios vocablos que eran de origen indígena. Muchas fiestas religiosas adaptaron algunas danzas y costumbres indígenas también. La comida y otras costumbres también incorporaron rasgos mestizos, incluso algunas formas de organización territorial, como son los municipios, los barrios, tienen origen en esa época. Qué interesante, ¿no? Pues bien, con este pequeño resumen y recordando que nosotros ya leímos nuestras páginas 142 y 143 del libro de historia, vamos al primer ejercicio. Número 1, rodea la opción que complete las oraciones. Muy bien. La primera oración nos pide el estilo arquitectónico usado en la época virreinal con que los criollos buscaban expresar su identidad y el orgullo por su tierra fue, las opciones son churrigueresco, barroco, plateresco o nacionalista. En este caso ellos adoptaron el estilo barroco. Muy bien, vamos a rodear nuestra respuestilla. Muy bien. La segunda, esa no la voy a contestar. La gastronomía mexicana nació de la mezcla de productos de origen prehispánico e inglés, prehispánico y europeo, español e inca y mesoamericano e inca. ¿Cuál de estas respuestas crees tú que es la correcta? ¿Te acuerdas de dónde venían los artículos? Por ejemplo, la naranja, por ejemplo, algunos frutos o semillas. Y el origen que teníamos aquí, te doy la primera pista, es prehispánico. Ahora tienes que identificar con cuál otro se unió para que puedas seleccionar tu respuesta
correcta. Muy bien, la tercera nos dice el escritor que destacó de la literatura novohispana fue, y en esta sí te voy a ayudar un poquito porque yo sé que es complicado para ti, fue don Carlos de Sigüenza y Góngora. Nuestra primera opción, ¿ok? Listo. Con eso nos saltamos al ejercicio número 2. Colorea de verde los recuadros con la información. Dice ahí, correcta. Muchas palabras de origen indígena se incorporaron al idioma español. Los indígenas tenían prohibido el uso del idioma español. Los municipios, los barrios tienen su origen en la época prehispánica. Varias festividades religiosas adoptaron costumbres indígenas. ¿Cuáles de todas estas eran reales? Te voy a regalar solo una y ya tú te encargas de buscar las demás. Y es que, déjame cambiar a modo más grueso para poder pintarlo más rápido. Dice ahí, muchas palabras de origen indígena se incorporaron al idioma español actual. Entonces, esa va a ser mi respuesta. Recuerda que tú sí debes de pintarlo completamente. Si no tienes color verde, puedes hacerlo con tu lápiz, no pasa nada. Con un marcador, con una pluma, lo que tú tengas a la mano, con eso puedes responder, no pasa nada. Bien, nos vamos a la siguiente página, que es la 363. Y nos pide, subraya los elementos que corresponden a la herencia política virreinal. Recuerda que hubo muchas cosas que adoptamos de esa época, pero ¿cuáles de estas opciones son parte de la política de ese entonces? Vamos a ver. El cabildo o ayuntamiento, el gobierno de los virreyes, el sistema de, dice ahí, perdón, cacicazgos o la organización en barrios. Y vamos a hacer algo. En esta ocasión te voy a ayudar con las respuestas correctas de este ejercicio número 3. Que es número 1, el cabildo o ayuntamiento y la organización en barrios. Muy bien. Nos vamos al ejercicio número 4, donde nos pide colorear de anaranjado las costumbres católicas de la época virreinal. Y pues todas estas costumbres obviamente hacen referencia a la iglesia. Vienen ahí las opciones. Usó las pastorelas para evangelizar a los indígenas, usó los templos prehispánicos para oficiar misas, usó la técnica del fresco para pintar y decorar templos, incorporó los dioses prehispánicos a la religión católica, enseñó artes y oficios a los indígenas o se opuso a las religiones practicadas por los indígenas. ¿Cuáles de estos sí corresponden a la iglesia en la época virreinal? Vamos a colorear de naranja. Yo voy a colorear con un tono un poquito amarillesco porque no tengo naranja en este editor, pero no pasa nada. Si tú tampoco tienes naranja, hazlo con tu lápiz o con tu lapicero y no pasa nada porque solo tenemos que identificar los que sí corresponden a la iglesia. Entonces, con que tú me los hayas coloreado, yo sabré que está correcto, aunque no sea el color que te esté pidiendo, ¿ok? Muy bien, la primera va a ser... Número 1. Se opuso a las religiones practicadas por los indígenas. En este caso no la voy a colorear por completo para que puedas leerla. Y te voy a regalar otra que es usó las pastorelas como una manera efectiva para evangelizar a los indígenas. Ya a partir de aquí tú me vas a buscar las otras opciones, que de una vez te digo son 2 más. Bien, nos pasamos al ejercicio número 5, donde nos pide observar la imagen y responder. Si vemos la imagen ahí, es un altar de Día de Muertos. En este caso ellos no le llaman altar, sino que recuerda que los altares son ofrendas. Y por lo tanto, pues vamos a escribir la palabra ofrenda. No veas ahí por ahí la ortografía de tu maestra. Mejor piensa que ella escribe más rápido que los primeros vídeos. Vamos mejorando y es por ustedes, chicos. ¡Yay! Muy bien. La siguiente opción dice que culto tradicional hace referencia. Con culto tradicional se refiere a qué fecha, para cuándo utilizamos este tipo de ofrenda o este tipo de costumbre. Tú sabes que es en noviembre, pero dime qué celebramos ese día. Me lo escribes ahí. ¿Okay? La siguiente, ¿qué elementos son de origen europeo? Y la última, ¿cuáles elementos son de origen prehispánico? Te voy a decir cuáles son de origen europeo. Solo que no sé si me vayan a caber mis letrotas por ahí. ¿Okay? El primer elemento de origen europeo es la vela.
vela. A ver si la entiendes. La segunda es el pan. Recuerda que el tipo de pan y las semillas con las que se hace vienen de Europa. Le ponemos ahí el pan. También la veladora está por aquí en el dibujo, ¿ya la viste? Y esa no te la voy a escribir porque no me va a caber, pero finalmente tenemos la naranja. Se ve raro, pero yo sé que me estás escuchando, así que naranja, ¿ok? Y tú contestas las otras dos. Bien. Vamos a ver una cuestión de convivencia y respeto. Y nos dice ahí, durante el periodo virreinal se construyeron algunas ciudades como Puebla de Los Ángeles, donde se concentraba la población española, mientras que otras como Tlaxcala eran de origen indígena. Mantener separada la población, decían, ayudaba a administrar mejor el territorio, pero también implicaba algunos criterios de discriminación, ¿no te parece? Comenta con tu grupo cuáles podrían ser dichos criterios y si son aceptables en la actualidad. Luego redacta frases para promover la tolerancia y el respeto. Sabemos que ahorita tú y yo no estamos en grupo, no podemos ver a tus compañeros, pero no pasa nada. Aquí abajito del recuadro tú me puedes escribir alguna situación donde tú identificas que al tener a Tlaxcala lleno de indígenas y Puebla lleno de españoles, ¿cómo es que ellos practicaban la discriminación y qué harías tú para evitar este tipo de situación? ¿Va? Ya yo lo reviso en tu trabajo. Pues bien, vamos a pasar a nuestra siguiente actividad, ¿vale? Estamos en nuestro libro de historia, página 136. Habíamos dicho ya la Iglesia Novohispana, aunque nosotros ya lo analizamos e incluso hemos hecho algunas actividades con esto ahora que estamos distanciados. Vamos a darle una pequeña leída, ¿ok? Dice ahí, la Iglesia tuvo gran importancia durante el virreinato, pues los reyes españoles gozaron de un privilegio que se llamó patronato real. Este consistió en un permiso que les otorgó el Papa para controlar todos los asuntos administrativos de la Iglesia Católica en su imperio. Por eso, los reyes designaban a todas las autoridades eclesiásticas, entre ellas a los obispos, quienes además de atender asuntos religiosos, solían ser altos funcionarios de la corona. Incluso llegaron a ejercer el cargo de virreyes. De esta manera, la Iglesia novohispana estaba muy influida por los intereses políticos de la corona española. Asimismo, la Iglesia desempeñó un papel importante en los ámbitos educativo y cultural, ya que mediante su intervención se crearon escuelas, seminarios y universidades. Con las aportaciones de los creyentes y la labor de las órdenes religiosas se establecieron un gran número de hospitales y orfanatos que atendían toda clase de enfermos y asistían a los huérfanos, pues era usual que en tiempos de crisis se abandonara a los recién nacidos a causa de las familias ricas, en las casas de las familias ricas o en los monasterios. La sociedad no hispana era profundamente religiosa y confiaba en los milagros, por tanto era común que en las iglesias se veneraran santos que habían aparecido en sus pueblos o sus comunidades. El culto más popular que tuvo devotos de todos los grupos sociales fue el de la Virgen de Guadalupe, que llegó a convertirse especialmente durante el siglo XVIII en un símbolo de identidad novohispana. Las festividades religiosas marcaban el ritmo de la vida cotidiana tanto en el campo como en las ciudades. Dice ahí, las procesiones eran frecuentes y participaban todos los grupos sociales, las calles se adornaban con flores y se solían realizar bailes de origen mesoamericano con influencia de costumbres españolas y africanas. En 1571 se estableció en Nueva España el Tribunal del Santo Oficio, también llamado la Santa Inquisición, cuya función era juzgar y castigar a quienes se alejaban de la fe católica. Los juicios que realizó la Inquisición en Nueva España en general se ocuparon de actividades consideradas como hechicerías. Por ejemplo, algunas mujeres utilizaban muñecos o dibujos de diablos para preparar un embrujo y lograr que alguien las amara, conseguir dinero o lastimar a un enemigo. Sin embargo, estos casos no eran castigados con tanta dureza, porque los jueces pensaban que eran personas ingenuas e incultas, aunque algunos delitos religiosos se llegaban a castigar con pena de muerte. El uso de ciertas plantas, hechizos o encantamientos no se consideraba un delito grave. Pero con la llegada de la dinastía de los Borbones y la aplicación de las reformas en la segunda mitad del siglo XVIII,
se criticaron las tradiciones religiosas populares, lo que provocó que surgieran movimientos religiosos para conservarlas. Bien, hay un pequeño recuadro, que te dice para saber más acerca de la vida en el Colegio Jesuita de San Francisco Javier, que se fundó en Tepozotlán, actual Museo Nacional del Virreinato. Y viene ahí una página en la que te invitan a entrar. Si tú puedes entrar a esa página y ver cómo es el museo, qué tipo de obras se exponen, y va a haber mucho de la historia de la Santa Inquisición, las cuestiones de los indígenas convirtiéndose al catolicismo, dejando algunas costumbres, pero también de los castigos que utilizaba el Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición. Es muy interesante. ¿Ok? Vamos a ver el dato interesante que viene ahí en la parte rosadita. En Nueva España la Inquisición consideraba ciertas prácticas como prohibidas, entre ellas el baile chucumbe, el cual fue criticado debido a que incluía ademanes, meneos y zarandeos contrarios a la honestidad. Si tú te acuerdas, hay muchos tipos de bailes que son criticados en nuestra época, por ejemplo el reggaetón o la salsa, es como un poquito ahí pegajoso, pero tiene algunas prácticas que la gente no ve como correctas. Entonces, la Santa Inquisición sí tomaba algunas acciones en contra de las personas que llevaban a cabo estas prácticas, y pues algunos de ellos eran los grupos que venían como esclavos o que venían de otros lugares del mundo y que estaban creando influencia en nuestros pueblos. ¿Ok? Dice también estaba prohibido usar vestidos con colores considerados como diablescos, como el amarillo, negro y rojo, y de igual forma se castigaba el uso de listones con forma de cruces en los zapatos. Eran así un poquito extremos, gracias a Dios terminó, pero pues es importante saber por qué lo hacían. Esas eran sus creencias, era su época, y pues es lo que ellos consideraban que era correcto. Bien, vamos a nuestra siguiente página, donde nos pide que apliquemos lo que hemos analizado hasta el momento, página 138. Dice ahí, comprendo y aplico, entrevista a tus familiares o vecinos sobre festividades que se celebraban en tu comunidad, pueblo, barrio o colonia que sean de origen novohispano. Y te pide que hagas algunas cuestiones o cuestionamientos a la gente que vive contigo o que está cerca. Como en este caso yo no sé si realmente tú tienes familia que pueda contestarte todo esto, pues te voy a comentar de algo, una festividad muy michoacana, que de hecho yo pues no, sí la había visto, pero no la conocía muy a fondo. Y en este caso en nuestro grupo hay un súper fanático que es nuestro amigo Brian. A él le encanta el carnaval, ¿recuerdan? Y en el carnaval, pues obviamente tenemos la tradición del torito de petate. ¿Sabían ustedes que el torito fue traído en el siglo XVII por un grupo de esclavos africanos que venían de la tribu Bantú de Angola? Ellos empezaron con esta tradición porque veneraban al búfalo, al cual consideraban su ancestro. Esta práctica del torito pues inició en aquel entonces de la época virreinal. Ellos cuando tenían tiempos libres pues hacían bailes, hacían fogatas y empezaban a bailar a manera de toros, como si fueran toros yendo unos contra otros y luego en bandada, y luego ya se seguían ahí con una procesión. Y pues acá en México, perdón, se fue digamos que se fue adoptando la práctica porque como Europa trajo sus costumbres de los toros españoles, pues la gente creyó que tenía que ver con eso, confundieron un poquito las cosas y empezaron a adoptar también la práctica. Además de estos esclavos africanos, si tú te acuerdas, como ellos tenían que hacer el trabajo pesado, pues los ricos hacendados los llevaban a las prácticas de corridas de toros. Entonces ahí, cuando ellos ya terminaban, encontraban por ahí las pieles o los cuerpos muertos de los toros de la corrida, se las colocaban encima y empezaban a imitar esas corridas y la gente los seguía bailando alegres, cantando, y así es como surge esta pequeña tradición. Así se dieron inicio a varios grupos de danza formados no solo por africanos, sino que ahora ya se juntaban algunos indígenas, algunos mestizos, mulatos y negros. Y
como don Vasco de Quiroga visitaba muy seguido Michoacán, pues se dio cuenta que había un tipo de danza que era un poquito similar, y fue entonces que el torito de petate surgió como una festividad especial, porque don Vasco de Quiroga dijo, oigan, pues si a ellos les gusta danzar y utilizan ahí una cosa que se parece al torito, ¿qué les parece si traemos al toro? Los invitamos a bailar con nosotros y esta práctica nos sirve como una manera de evangelizar. Entre más gente venga a ver al toro, pues le vamos contando historias de nuestra religión y los vamos convirtiendo. Y pues fue así como surge el carnaval, que ahora nosotros seguimos festejando. ¿Qué les parece? Yo aprendí mucho sobre eso. Ya saben que soy foránea. Bien, continuando con nuestras lecturas, nos vamos a la página 142, donde hablamos un poquito del legado que nos deja la época virreinal. Dice ahí, el legado novohispano forma parte de nuestra cultura actual. Por legado entendemos aquellas costumbres, actividades, objetos, ideas y creencias que son parte de los valores y la forma de vida y que pasan de una generación a otra. Si han escuchado la palabra legado, pues quiere decir que es una herencia que pasa de generación a generación. La mayoría de nosotros tenemos legados que nos dejan nuestras abuelitas o nuestras bisabuelitas, como las recetas de familia o las fiestas que hacemos en casa. No todos festejamos lo mismo. Pues bien, si aún no queda muy clarito, te invito a que busques la palabra ya sea en tu diccionario o en internet. Sé que te va a quedar un poco más claro. Dice ahí, los españoles introdujeron en Nueva España la técnica árabe de la cerámica, que prosperó especialmente en la ciudad de Puebla, donde además recibió la influencia asiática de las porcelanas traídas de Filipinas. En la actualidad, la talavera, como se llamó este tipo de cerámica, aún es muy apreciada y se considera de gran valor. También el legado virreinal puede apreciarse en nuestro gobierno, pues de este periodo proviene el ayuntamiento, que es la institución que en la actualidad existe en todas las ciudades y cabeceras municipales del país. Con excepción de la Ciudad de México, la estructura y traza de varias ciudades actuales se originaron durante el virreinato, cuando éstas se construían siguiendo el modelo de las ciudades europeas de la época. Por eso Saltillo, Oaxaca y Puebla, entre otras, tienen ese diseño. ¿Te acuerdas que habíamos hablado en clase sobre el diseño de las ciudades o los pueblos? Todos tienen al centro de toda la ciudad una catedral o una iglesia grandísima, luego una plaza principal y a partir de ahí empiezan los negocios más importantes y ya después las viviendas del pueblo. Sin embargo, todos los caminos que se desarrollen dentro de cualquier municipio siempre te van a dirigir a tu catedral o iglesia principal. Bien, vamos a ver qué más nos dicen. Dice ahí, otros ejemplos heredados de la época virreinal corresponden al arte. En el caso de la arquitectura de esos años, que puede apreciarse en la actualidad en los conventos, templos y edificios civiles de aquella época. Algunos están decorados al estilo barroco. ¿Te acuerdas que vimos esto en la guía? El cual era muy expresivo para generar diversos sentimientos como la piedad, la fe y la alegría. Aquí hago una pequeña pausa. Si tú visitas, por ejemplo, la Catedral Moreliana, tiene muchísimos detalles. No es nada más construir un templo alto con cantera y ya, sino que fueron detallando figuritas, santitos, personas. Tú puedes ir y checar y entonces cuando vas viendo las formas que tiene, las pinturas que tiene también por dentro, pues tú vas teniendo algún tipo de sensación o emociones, que aquí nos dice que puede ser la piedad, la fe o la alegría. ¿Tú por qué crees que serían esos los sentimientos? Pues obviamente hay que ver la situación de las personas que estaban construyendo. El barroco también se manifestó en la pintura, la escultura, la música y la literatura. En la pintura y la escultura se presentaba a personajes y santos ricamente decorados con láminas de oro. En la literatura destacaron escritores como Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora. En la música, Manuel de Sumaya y José de Torres. En la pintura, Miguel Cabrera y Juan Correa. Otro ejemplo del legado del periodo virreinal es su influencia en la comida, como es el caso del mole, que se elabora con productos provenientes de Europa, Asia y varias regiones de nuestro país. ¿Te imaginas? El mole que tanto nos encanta y que usamos en todo México tiene origen en diferentes zonas. Viene de Europa, viene de Asia, algunas especies
pero otras ya estaban aquí con nuestros pueblos prehispánicos. Es así que la riqueza cultural de México recibió un legado virreinal, además de una importante herencia mesoamericana, y en la actualidad nos unifica como nación. Pues bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya quedado un poquito más claro cuál es el legado virreinal, cuál era el papel de la iglesia dentro de esta época. Y pues seguimos trabajando. Nos vemos pronto. Recuerda, quédate en casa, sigue las indicaciones que nos dan tanto nuestras autoridades, nuestros médicos, pero también tus papis. Obedecen todo lo que puedas y nos vemos muy pronto. Recuerda que sigo disponible para cualquier duda o comentario respecto a tus clases. Cuídate y hasta luego.